Hola chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de el horario en que miren este video. El día de hoy vamos a hablar de circuitos eléctricos. Es el tema que vamos a abordar en esta semana. Recuerden que los que estuvieron en asesoría por Zoom el jueves y el viernes, les hablé de unos problemas que teníamos ahí pendientes que abordaban sobre este tema. ¿Sale? Muy bien. Entonces, sí pedirles que estén pendientes de cualquier anuncio en Classroom, que sigamos trabajando así de bien y pues pronto verán que todo se normaliza. ¿Sale? Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de los circuitos eléctricos. Un circuito pues es un espacio por donde pues se va a estar circulando nuestra corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica pues es el flujo de electrones, que bueno, es lo que conocemos nosotros como electricidad. Muy bien. Bueno, un circuito eléctrico lo podemos tener de dos presentaciones básicas y otra combinada de esas dos. El primero que vamos a mencionar es el circuito en serie. ¿Sale? El circuito en serie tiene más o menos la estructura que les estoy mostrando. Las líneas en zigzag son resistencias, o es donde podríamos colocar nuestros foquitos. Y bueno, abajo en la parte donde está la V es la fuente de voltaje. ¿Sale? El circuito en serie tiene la característica de que está siendo alimentado por una fuente de energía y va circulando a través de cada uno de los resistores, de cada una de las estaciones que vemos ahí. La resistencia equivalente, o la R que tenemos ahí, es igual a la suma de cada una de las resistencias que tiene el circuito. En este caso tiene tres resistencias, entonces la resistencia equivalente, la R, es igual a la suma de R1, R2 y R3. Por lo tanto, el voltaje también lo va a ser. Voltaje total, vamos a decirlo así, voltaje 1 más 2 más voltaje 3. Este tipo de circuitos, si se funde alguna de las resistencias, ya no va a circular la energía en todo el circuito y entonces ya no va a funcionar. Como los foquitos de Navidad, que se descompone uno. Bueno, los más antiguitos, porque hay algunos nuevos que ya sobreviven a la fundición de un foquito y brillan los demás. Hay otras series donde pues se apagaba y ya no servía tu serie de Navidad. Tenías que cambiar el foquito que estaba fundido para que pudiera cerrarse el circuito. ¿Sale? Esos son los circuitos en serie. Hay otros circuitos que se llaman circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo, como lo dice, los resistores o las resistencias están de manera paralela. En este esquemita podemos ver aquí la paralela, y estos están en paralelo, y estos a su vez el 1 y el 3 están en paralelo. Bueno, acá dice Rn. ¿Sale? Estos circuitos son independientes, bueno, los resistores en estos circuitos son independientes. Se puede prender uno y no pasa con los otros dos nada si están apagados. Y bueno, aquí la intensidad de corriente va a ser la suma de todas las intensidades en el circuito, y la resistencia equivalente va a ser el inverso de cada una de las resistencias. Para reportar resultados tenemos que hacer una inversión. ¿Sale? Entonces ahí tenemos 1 sobre R es igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Pueden ser más, pueden ser menos, puede ser solamente 2 resistores o pueden ser 10 resistores, entonces solamente se va agregando. ¿Sale? Quiero que notemos la diferencia, que los paralelos pues tienen precisamente esta característica,
pueden ser horizontales, pueden ser verticales las conexiones. Y los en serie, pues todos están sobre una misma línea, ¿vale? Pueden estar aquí o pueden estar aquí, o pero todos en una misma línea. Esos son los circuitos en serie y en paralelo. Hay otros circuitos que se llaman circuitos mixtos, que es la combinación del circuito paralelo y el circuito, ¿cómo se llama? El circuito en serie. Antes de pasar a un circuito mixto, vamos a hablar de nuestro primer ejemplo. Nuestro ejemplo número 1. Y dice, ¿cuál es la resistencia equivalente de 3 resistores, 1, 2 y 3 ohms, cuando están conectados, inciso A, en serie, inciso B, en paralelo, y el inciso C, qué corriente será liberada de un acumulador de 12 volts para cada una de estas disposiciones? ¿Vale? Entonces vamos a ver el desarrollo del problema. Nos dice que tenemos los siguientes datos: la resistencia 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 ohms, y el voltaje de 12 volts. Entonces, el primero es en serie. Me están pidiendo la resistencia. Entonces, en un circuito en serie, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los resistores que tengamos. Entonces, vamos a sumar 1 ohm, 2 ohm y 3 ohm, y nos va a dar un total de 6 ohm. Esa es la resistencia si el circuito se conecta de manera en serie. Luego tenemos en paralelo, que es el inverso de la resistencia. Entonces 1 sobre R es igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Es decir, 1 sobre 1 ohm, 1 sobre 2 ohm y 1 sobre 3 ohm. Si aplicamos la suma de fracciones, nos da 11 sobre 6 ohms. Es nuestra resistencia equivalente. Pero ese es el inverso. Entonces tenemos que invertir esa cantidad y nos queda 6 ohms sobre 11, la resistencia. Si hacemos la división nos da 0.55 ohms. ¿Sale? Eso es la resistencia si el circuito se hace en paralelo. Por último, pide que calculemos la cantidad de corriente o la corriente liberada en cada una de las disposiciones. Lo primero que tenemos ahí es la ley de Ohm. Para los dos casos, la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Nuestro voltaje vale 12 volts y para el circuito en serie vale 6 ohms la resistencia. Hacemos la división y nos sale que la intensidad de corriente son de 2 amperes. Para el circuito en paralelo, tenemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. En paralelo la resistencia nos dio de 0.55 ohms y al hacer la división nos da 22 amperes. Y de esa manera nosotros ya resolvimos un problema de circuitos eléctricos. ¿Sale? Así de sencillo, así de fácil. Y bueno, les quiero mostrar este ejemplo. Este ejemplo lo vamos a resolver en nuestra sesión de asesorías, junto con los otros problemas que yo les dejé, los de la foto. Entonces, este es un circuito mixto. ¿Sale? Tenemos la fuente de voltaje y tenemos un circuito paralelo. Esto, bueno, en la resolución lo vamos a ver. Aquí con este sería un circuito en serie. ¿Sale? Y estos dos
es paralelo con este, ¿sale? Para resolver un circuito mixto, lo primero que tenemos que hacer es estar convirtiendo estos en una sola resistencia, por eso se llama resistencia equivalente. Tenemos que hacer la suma de estos dos resistores, por ejemplo, 6 más 2 serán 8 y esto se va a convertir en un solo resistor. Luego tenemos este nuevo resistor de 8 con este de 2.5. Si se dan cuenta están en la misma línea. Entonces vamos a aplicar lo de serie. Acá es 1 sobre R. Entonces sería 1 medio más 1 sexto. Y lo que nos dé más 2.5. Y ya que tenemos estos dos juntos harían un solo resistor. Y sería paralelo con este. Cuando resolvamos estos van a ser otro par y ya los resolvemos y tendremos el voltaje o la resistencia o lo que nos esté pidiendo el problema. Pero este problema lo vamos a resolver tranquilamente en nuestras asesorías del jueves y del viernes. Si tienen alguna duda, me la hacen saber el día que nos veamos. Y pues sería todo por este video. Espero les guste mi Pikachu región 4. Hasta luego.